Con ello, Poe pone en el significado último de la carta la venganza de Dupont y su moraleja que hará ver al ministro que ha sido víctima de su propia maquinación. La elección del mito de Trieste simbolizaría finalmente cómo él ha sido devorado por su estrategia. El ministro D ha sido devorado por su estrategia o ha caído en la misma trampa que él estaba tendiendo. El gesto de Dupont, al escribir un significado nuevo como contenido de la carta, puesta en sustitución de aquella, alude al hecho del significado polivalente o el significado atrapado en el significante, que aun siendo este el mismo, sin embargo, su significado varía. Fíjense, el juego de espejos, el juego que hay aquí. El ministro D toma la carta de la reina y la sustituye por otra que parece y se la lleva. Dupont logra dar con la carta del ministro, toma la carta del ministro y deja otra ahí. Pero no contento con ello, dentro de la carta pone esa cita de ese mito griego. Poe quiere decirnos que el significado del cuento tiene su correlato en el significado de la carta, verdadera protagonista del cuento. Pero ese significado que desconocemos en origen, pasamos a conocerlo a través del significado falso o el nuevo significado con el que el significante se reviste. No es el mensaje de la carta lo que la carta dice, sino lo que la ausencia provoca. La forma en que Lacan o Lacan, Jacques Lacan, psicoanalista, interpreta tan desconcertante mensaje de Dupont, adopta a su vez otro desconcertante mensaje de Lacan, que en el fondo encuentra explicación en su referencia al festín, evocando al ministro en la supuesta escena de desvelamiento de la carta, en la supuesta escena en la que el ministro lee la cita escrita por Dupont. ¿Crees actuar cuando yo te agito al capricho de los lazos con que anudo tus deseos? Así, estos crecen con fuerza y se multiplican en objetos que vuelven a llevarte a la fragmentación de tu infancia desgarrada. Pues bien, esto es lo que será tu festín hasta el retorno del convidado de piedra que seré para ti, puesto que me evocas. Eso escribió el psicoanalista Lacan con relación a la cita con la que cierra el cuento Edgar Allan Poe, y añade: tal es la respuesta del significante más allá de todas las significaciones, para concluir finalmente que esa es la razón por la que una carta llega siempre a su destino, aunque bueno, no siempre llega a su destino. La estrategia que utilice Dupont para encontrar la carta es explicada dentro del cuento, constituyéndose en un ejemplo de autorreferencialidad o metaliteratura, al incluir la novedosa técnica en este cuento consistente en ofrecer una interpretación del mismo en el propio cuento. Para explicarle su técnica al narrador, Dupont cuenta la anécdota de un muchacho que jugaba al par impar. Esto ya se los explicaba, ¿no? Lo que hace el niño y cómo se convierte en un ganador, pero a partir, ¿sí?, de la observación del que está enfrente. La mirada es uno de los temas estrella, dice la filósofa, esencial, diría yo, del relato, pues sobre ella, sobre la mirada, recae el papel protagonista de la verdad, identificándola con ella en el mejor estilo de la ilustración. Y vean todas las miradas que esta
ensayista, esta filósofa, encuentra a través de la mirada de la reina, en primer lugar, tiene lugar la suplantación primera de la carta y su sustitución por una carta falsa a manos del ministro. El destino de esta carta es ser siempre otra, nunca la verdadera o la original, sino que está condenada a ser sustituta de sí misma. Es la primera mirada, la mirada de la reina. La segunda mirada es la mirada inepta de la policía, que mira, pero no ve, que busca una descripción primitiva de esa carta que nunca ha visto y que por eso no ve y no encuentra, desplegando una logística búsqueda que incluye las pesquisas más sibaritas, porque no sospecha que la carta ha podido sufrir modificaciones en su aspecto sin dejar de ser una carta. Esta es la mirada ciega de la ignorancia, del saber matemático. La tercera mirada, que bien puede ser la segunda, es la del ministro ladrón de cartas, quien sigue la máxima de: si quieres ocultar algo verdaderamente, exponlo a la vista de todos. ¿Saben ustedes que los grandes crímenes que nunca se han resuelto, ¿sí?, la gran mayoría ocurren ante muchas personas? El asesinato de Gandhi, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Colosio, ¿sí?, ocurren ante mucha gente y son los más difíciles de resolver, ¿sí?, porque ocurre a la vista de todo. O sea, siempre ha quedado la duda del tema del asesino o los asesinos de Colosio. Bueno, si quieres ocultar verdaderamente algo, exponlo a la vista de todos. Así que juega con la mirada, invirtiendo el sentido del oculto y dándole este otro sentido: lo que está oculto por la mirada de todos en la evidencia de su exposición. Si la policía no ha encontrado la carta, es porque no ha seguido la lógica inversa a la lógica de la ocultación, o el nuevo sistema de ocultar a la vista. La cuarta mirada, y con esto concluimos por el día de hoy lo de la carta robada. La cuarta mirada es la de Dupin, la de Dupin, quien se interesa en colocarse en la mente del ladrón y no en el aparato logístico policial que sigue una mecánica de la lógica de la ocultación clásica o vulgar, digamos, aquella que utiliza mecanismos tales como la introducción de la carta en un agujero practicado en la pata de un mueble. Para Dupin es mejor penetrar en la forma de razonar del ladrón, del otro, antes que en el escenario donde el ladrón ha ocultado la carta, para conducirnos al hallazgo de la misma. La carta ha sido ocultada sin ser ocultada. Es la primera paradoja del procedimiento de ocultación. La mirada de Dupin, aquella que coincide con la verdad porque es la verdadera mirada, la que saca a la luz aquello que estaba oculto, sin embargo, no es la última mirada clave de la narración, sino que es finalmente la mirada del ministro, la que verá eternamente la falsedad de la carta pender del recogecartas sobre la chimenea, creyendo que es la verdadera carta que él robó, y no es. Para la reflexión. En enero de 1995, Carlos Salinas de Gortari le tendió una trampa al líder de los petroleros,
a la quina, Joaquín Hernández Galicia, que tenía más de 20 años, siendo el dirigente que se aprovechaba del sindicato de los petroleros. ¿Sí? Y cayó. Fue a dar a la cárcel. Al tiempo salió, porque todo lo que le habían hecho era inventado. Lo que verdaderamente había hecho la quina de ilegal, realmente nunca se le investigó y nunca se le acusó por ello. Se le acusó por un asesinato de un cuerpo que después se supo había sido asesinado en Veracruz. Él estaba en Tamaulipas hacía como 5 días y fueron y se lo tiraron a su casa y lo acusaron de asesinato. Lo acusaron de acopio de armas que el propio ejército metió para decir que lo tenía. Entonces, lo que verdaderamente había hecho negativo en la quina nunca se le juzgó. Por eso pasó el sexenio de Salinas en la cárcel y luego salió. Cuando cae la quina, hay un interino por ahí y luego quien sube al poder es Carlos Romero de Champ como líder de los petroleros. Hace 25 años. Y el día de hoy, el gobierno de la República lo obligó a renunciar. Ya deja de ser el líder de los petroleros después de 25 años. ¿Qué va a pasar con Carlos Romero de Champ y todas las tropelías y las corruptelas y los robos que le ha hecho a Pemex y a los petroleros? Ya veremos qué es lo que pasa. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos la pausa de la noche y nos vemos mañana. Buenas noches.